Ahora sí que la palabra que incomoda al gobierno esta semana es la de desaparición forzada. Hemos platicado sobre cómo, bueno, qué quiere decir la palabra desaparición forzada, que tiene que ver con una desaparición cometida por un agente del Estado o digamos que con la ayuda de un agente del Estado o implicación de algún agente del Estado. De, miren, varios de los casos que hemos entrevistado aquí de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, en muchísimos, es más que evidente que el Estado está implicado. Quienes se llevaron a esas personas fueron policías municipales, o hubo militares involucrados, o fueron delincuentes, pero estaban en colusión con alguna autoridad. Es decir, no hay ni siquiera espacio para la discusión, independientemente de que vamos a escuchar una y otra vez que eso no sucede en este sexenio, no ha sucedido en el sexenio pasado, como si por arte de magia la red tejida por la delincuencia, que por supuesto que toca un montón de puntos con autoridades de todos los niveles, porque de otra forma no podría operar como opera, hubiera desaparecido. Nos acompaña Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y profesor de la Universidad Iberoamericana, y te agradezco mucho, Santiago, la oportunidad de platicar. Buenas tardes. Muchísimas gracias por considerarme, Pamela. Santiago, ¿podrías explicarnos cómo se va tejiendo y qué va sucediendo para estar en lo en lo que dice hoy el comité, en lo que ha resuelto? Con mucho gusto. La historia de cómo el comité llega a la determinación de activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, que es lo que ha provocado todo este revuelo, pues no es una decisión de la noche a la mañana, sino que proviene desde la visita que hizo a México el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que es otro órgano de la ONU sobre la misma materia, en el año de 2011, en el que le pidió al gobierno de Calderón que no negara la realidad y que aceptara la dimensión del problema como un primer paso para solucionarlo. Porque el gobierno de Calderón decía pues que no, que lo que estaba diciendo el comité era una exageración y que no era tan grave como el comité decía. Que el comité le dijo, pues mira, lo primero que tienes que hacer es aceptar la dimensión del problema, porque si no, no lo vas a poder solucionar. Después, en el año 2014, el gobierno de México presentó ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas, este es el otro órgano al que nos estamos refiriendo ahora, presentó su informe sobre el grado de implementación de la convención a nivel nacional. Y en el 2015, febrero del 2015, el comité evaluó el informe presentado por México con la comparecencia de la delegación mexicana que el gobierno de Peña Nieto mandó a Ginebra para esta evaluación. Tras ese diálogo que tuvo el comité con la delegación del gobierno de México, el comité llegó a la siguiente conclusión, muy preocupante. Dijo que en México existía un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales podían considerarse desapariciones forzadas. Ante esta aseveración que hizo el comité, el gobierno de Peña Nieto montó en cólera y dijo que el comité exageraba y que no había un contexto de desapariciones generalizadas. O sea, otra vez, negar la enfermedad y enojarse con el especialista que te diagnostica. Luego, en el año de 2018, vuelve a comparecer México porque es llamado por el comité para dar seguimiento a la comparecencia del 2015. En el 2018, en las postrimerías del gobierno de Peña Nieto y ya con presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México comparece nuevamente ante el comité a
informarle que se habían logrado avances muy importantes en materia legislativa, porque en el año 2017 se había logrado la aprobación de la Ley General sobre Desapariciones, que había entrado en vigor en febrero del 2018, y el comité aplaudió esas medidas y dijo que eran muy buenas noticias en cuanto a la aprobación de las leyes, pero que notaba que la persistencia de las desapariciones no disminuía y que por lo tanto mantenía su opinión en el sentido de que en México prevalecía un contexto de desapariciones generalizadas. El comité desde el 2015 le estuvo pidiendo al gobierno de Peña Nieto que lo invitara a venir a México a hacer una misión de acopio de información, y el gobierno de Peña Nieto le dio largas y nunca lo invitó. Por fortuna, el gobierno de López Obrador sí invitó al comité, que vino a México en el 2021, y en el 2022 emitió su informe diciendo pues que se había entrevistado con muchísimas autoridades y muchísimas colectivas de madres y familiares de personas desaparecidas, y que había hecho una importante recopilación de información, y que estaba sumamente preocupado el comité porque en México existía un contexto de desapariciones generalizadas persistente, y que le recomendaba a México que implementara un plan, una política de prevención de las desapariciones, es decir, que no sigan ocurriendo las desapariciones en esos ritmos acelerados que ocurrían esto en el 2022. Uh-huh. En ese momento, el gobierno de López Obrador adoptó una actitud más mesurada, y el licenciado Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, prometió que atendería todas las recomendaciones del comité y adoptó una actitud más mesurada. Poco tiempo después, en el año 2023, el comité volvió a llamar al gobierno de México para que informara sobre los avances en la implementación de las recomendaciones. Y la verdad es que el comité volvió a decir es que no hay avances en cuanto a la persistencia de las desapariciones. Me están dando informes de que han creado ustedes más papelería, un protocolo, un reglamento, un quién sabe qué, pero las desapariciones siguen ocurriendo. Ante eso, imagínate toda la historia que esto tiene. Uh-huh. Ya el viernes pasado, el comité dijo, no, pues es que no, sigo recibiendo información de que ocurren con demasiada frecuencia desapariciones en México, y ante toda la información que he venido recabando desde el 2015, tras mi visita de acopio de información, me siento preparado para decir que cuento con informaciones fundamentadas de que en México hay un contexto de desapariciones generalizadas o sistemáticas, por lo que le voy a pedir información dentro de algunas semanas al gobierno de México para que me proporcione la información que yo le voy a pedir, y una vez que yo reciba esa información que le voy a pedir, el comité tomará la decisión de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU o no, dependiendo de lo que me conteste el gobierno de México. Bueno, ese fue el anuncio que hizo el comité en voz de su presidente, el doctor Olivier Dufoville, el viernes pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Que ante el anuncio, cuando esto llega a oídos de la prensa y se difunde la decisión del comité, pues el gobierno de México adopta una posición muy similar, a la no de igual, Peña Nieto. a la de primero a la de Calderón, Uh-huh. y luego a la de Peña Nieto, cuando ¿cómo que generalizado y eres un exagerado? Y luego te acordarás, Pamela, que el gobierno de Peña Nieto se peleó también durísimo con el relator contra la tortura, que dijo que era un exagerado y que no tenía ética y que no sabía derecho internacional y que qué barbaridad. O sea, insultar al mensajero
y enojarte con el médico que te dé el diagnóstico y por lo tanto negar la enfermedad y no adoptar las medidas para superarla. En esta ocasión, pues ya vimos la presidenta diciendo el comité está mal informado. Imagínate cómo va a estar mal informado si viene recopilando información desde 2011 el grupo de trabajo y luego el comité desde el 2014. Bueno, hoy Gerardo Fernández Noroña, ¿no? ¿Qué pruebas tienen? Bueno, imagínate. ¿Qué no, casos y además, que los presenten? Ya lo de Fernández Noroña es demencial, Pamela, porque decía que iba a ir a las instancias más altas de la Organización de las Naciones Unidas a pedir la destitución del presidente del comité. O sea, se ve que el señor no tiene ni la más remota idea de cómo funciona esto, ni qué dice la convención, ni quién elige a los integrantes del comité, ni quién elige al presidente del comité. O sea, imagínate si va a ir con quién, con el secretario general a decirle, oye, destituye al presidente de un comité. Pues el secretario general va a decir, oye, yo no nombré a ese señor lo nombraron los estados partes de la convención y lo eligieron presidente sus compañeros del comité. O sea, yo no puedo intervenir en eso. Pero bueno, eso no lo sabe el señor Fernández Noroña, por lo visto. Y luego, la negación de que en México no ocurren desapariciones forzadas del Estado, o desde el Estado, como dijo la presidenta, y que luego la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos repite exactamente lo mismo que dice el gobierno, con lo que demuestra que no es autónoma y que no es independiente, y que en realidad forma parte del gabinete del gobierno. Y luego la lideresa del partido en el poder, la señora Luisa Alcalde, otra vez diciendo lo mismo, y con más parecido de lo que dijo Noroña, porque dice que estos órganos de la ONU tienen sesgos políticos y que son facciosos y que son intervencionistas y quién sabe qué tanto disparate, ¿verdad? Es un absoluto desconocimiento de los órganos de las Naciones Unidas, que son órganos de tratados, no pertenecen a la estructura de la ONU, no son funcionarios de la ONU, como dijo el señor Noroña. Este funcionario de la ONU no es un funcionario de la ONU, es un experto independiente, integrante de un comité previsto en una convención, y al señor lo designaron sus iguales, los demás miembros. Cuando yo fui presidente de ese mismo comité, tuve el gran honor de que mis compañeros, los 9 compañeros además de mí, me pidieran que si podía yo presidir el comité, y yo acepté honrosamente, pero no intervino el secretario general, ni el alto comisionado, ni nadie. Fue una decisión que se toma al interior del comité. Y lo que dijo el señor de Frubil fue anunciar la decisión que adoptó el comité. Uh-huh. El señor Fernández Noroña cree que esa decisión la tomó él, señor de Frubil. En lo personal, no, eso está completamente alejado de la realidad. La decisión la toma la plenaria del comité por consenso, y el señor de Frubil, en una sesión pública, hace uso de la palabra como portavoz del comité en presencia de sus demás compañeros y le anuncia, hace público a través de la televisión de la ONU que han iniciado el procedimiento conforme al artículo 34. Ahora, eso es lo que pasó. Nada de lo que está diciendo el Senado. Bueno, y además, otra cosa, permíteme que diga lo siguiente. Las madres de las víctimas enfurecieron porque el comité ha sido el mejor aliado de las madres de los desaparecidos de México. Pues es quien los ha escuchado. Como lo ha sido con los desaparecidos de Irak y de Colombia y de los demás países del mundo que son parte de la convención. Y claro que montan en cólera. Como por un lado me invitas a los diálogos con Rosa Isela y dices que me vas a tratar muy bien y que con dignidad y que va a ser una prioridad de tu gobierno atenderme bien y solucionar los problemas que viven las familias, y por otro lado al mismo tiempo insultas, golpeas, dices una serie de mentiras respecto de mi mejor aliado. Claro. Y están furiosas con toda la razón. Fueron hoy, se manifestaron afuera del Senado, lo clausuraron simbólicamente, sacaron un pronunciamiento con yo no sé cuántos cientos y cientos de firmas de colectivos, de ONGs, de personas solidarias, de especialistas. ¿Qué esperaban? Santiago,
me tengo el tiempo encima, pero me encantaría retomar esta conversación el día de mañana para ver qué sigue a partir de esto, ya independientemente de la política y las respuestas que ya escuchamos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Podrás acompañarnos? Como aquí ahora, bueno, si quieres Ahorita saliendo del nos aire, nos ponemos de acuerdo. Gracias, buenas tardes. Para que el público no intervenga en nuestras decisiones internas. Así, mira, cuando hacía radio musical me decían, ¿puedo hablar contigo fuera del aire? Ahorita hablamos contigo fuera del aire. Gracias, Santiago. Pero nos ponemos de acuerdo fuera del aire. Gracias, buenas tardes. 4:51.